que falte. Y parece que Sofía sí, a veces tiene, bueno, pero no, tampoco era un ruido soportable. Aquí teníamos una clase precocinada en la que les subimos contenido grabado sobre una parte de diseño de proyectos y una parte de convocatoria, en el marco de todavía financiamiento público. Ustedes vieron que habíamos hablado de 2 vías de financiamiento y hay una que está muy vinculada a esto que estamos viendo, o que vieron ustedes en el video grabado, sobre las convocatorias, que es como la vía de acceso en muchos casos a las fuentes de financiamiento público. También hay convocatorias de índole privado, de fundaciones, algunas empresas también tienen convocatorias para financiar proyectos de índole cultural. También la cooperación internacional, también son convocatorias, hay en la UNESCO, hay en la OEI, bueno, hay muchos casos de convocatoria. Nosotros le dejamos una clase grabada con las cuestiones básicas de qué es una convocatoria y qué tener en cuenta cuando uno evalúa presentarse o no en una convocatoria. Ahora nos gustaría escuchar si tienen dudas sobre eso, consultas, comentarios. Incluso hay algunos ejemplos ahí, de una batería de ejemplos que tenemos a mano. Hay muchos más ejemplos, en las convocatorias hay ejemplos. Pero yo primero les quería como avanzar una parte que generalmente en las convocatorias les exige presentar un formato de proyecto, de presentación de proyectos. Ustedes tienen una materia específica para eso, ¿verdad? ¿Alguno la cursó? A ver si los pongo a todos para ver las caritas si hacen así o no. No hacen nada. ¿Alguno cursó la de diseño de proyectos? La empecé y no la pude continuar, la tengo que hacer. Bueno, Yo sí, la cursé. está bien. Está bien. Sería ideal siempre que cursen esa antes que esta, pero no pasa nada. Figura el último cuatrimestre. Bueno, no es un problema mayor, pero solamente saber eso, de las convocatorias públicas en general tienen ese formato de presentación. Les exige una presentación de un proyecto. Eso quiere decir que ustedes tienen que elaborar un documento en el que presentan una serie de actividades ordenadas detrás de los objetivos que buscan alcanzar, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer con miras a ciertas metas, a ciertos objetivos, y lo tienen que fundamentar? Más o menos, depende de la convocatoria, depende de los fondos, la cantidad de recursos que tienen todos, van a tener una fundamentación un poco más exigente quizás que otra. Pero básicamente esa es como la exigencia que hay siempre en las convocatorias, la presentación de un proyecto. ¿Alguno se presentó una vez a una beca, por ejemplo? ¿A una beca tuya? Sí. Bueno, ahí tienen que presentar un proyecto de beca, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, quiero fortalecer mis conocimientos académicos y en un área y bla bla bla, entonces fundamentan y luego tienen que poner unos objetivos, un presupuesto, un tiempo. En general las becas tienen un presupuesto ya asignado, pero ustedes tienen que hacer un cronograma, tienen que expresar ahí una suerte de proyecto que tiene un tiempo. La idea del proyecto es que comienza y termina, siempre, no continúa ad eternum. Ustedes pueden buscar financiamiento para organizaciones más a largo plazo, pero siempre que haga una convocatoria, la característica que tiene es que se presenta con un proyecto. Entonces es para un tiempo determinado. Por eso tienen un cronograma de actividades y un presupuesto que presentar, porque tienen un tiempo para realizar las actividades que se proponen
y un presupuesto que, digamos, el diseño en números o la presuposición de gastos e ingresos que va a tener su proyecto durante el periodo de funcionamiento. Ustedes pueden hacer un trabajo en esta materia o pueden trabajar en una organización que tiene un financiamiento regular por socios que pagan una cuota, venta de algún tipo de servicio, entradas, etcétera, que es un financiamiento, una forma de financiamiento, y poder acceder a convocatorias públicas para cumplir eso de lo que hablamos acá de la brecha de financiamiento con financiamiento público. Aquellos que tengan experiencia como en el mundo del teatro, las artes escénicas, o quizás también en la música o en el mundo académico, saben que hay un sinnúmero de convocatorias públicas en diferentes niveles de Estado para buscar financiamiento y que tienen esta característica, tienen que presentar un proyecto. Los proyectos en general tienen un formato más o menos, sí que puede, más o menos varían, ¿no? Ustedes están viendo ahí el esquema general del proyecto, sí, ¿no? Sí, sí. La ficha está más o menos tienen este formato en general, ¿no? Tienen que ponerle un nombre a veces, ¿no? Si es una beca quizás no, pero si es un proyecto, no sé, para mecenazgo, el Fondo Nacional de las Artes, ese tipo de convocatorias en general tienen un nombre los proyectos que ustedes presentan. Hacen en general una paginita de entrada que es el resumen ejecutivo para simplificar la lectura de los evaluadores, y después tienen como 3 bloques, ¿no? En el diseño de los proyectos, en la formulación. El primero, que es un poco más conceptual, que dicen, bueno, cuáles son los antecedentes de ese proyecto, de dónde viene la idea, por qué surge la necesidad, ¿no? Un poco del planteamiento del problema, en el sentido que se lo denomina cuando uno elabora un proyecto, y que justifica la realización del proyecto. Estamos en una organización de las artes escénicas, con esta trayectoria, con estas actividades, etcétera, etcétera, y venimos funcionando de esta manera con estos fondos y requerimos un financiamiento específico en esta vía, no sé, una búsqueda de crecimiento para un espacio escénico, y esa es la justificación, ¿no? Que elaboran en la primera parte. Entonces después, a raíz de eso, sus objetivos, ¿no? Lo que quieren lograr, objetivos, metas que lo tienen de alguna forma más cuantificado, lo que quieren lograr, y después una serie de acciones que van a realizar, actividades, qué es lo que van a hacer para alcanzar los objetivos. Si ustedes quieren, no sé, renovar la sala, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, alquiler equipamiento, contratar una serie de personas idóneas para dirigir esa renovación, bueno, una serie de actividades, y ese conjunto de actividades viene asociada a una serie de gastos, ¿no? Para contratar a gente idónea para hacer una renovación de la sala, o tienen que comprar equipamiento para la sala, bueno, hay que pagarlo. Actividades que van en el cronograma, generalmente, los cuadros de eso, y luego presupuesto, que es una presuposición de lo que les va a costar de aquí a que la convocatoria salga aprobada y ustedes reciban los fondos, llevar adelante ese proyecto. Por eso en el video les contaba, cuando hacen convocatoria tienen que tener en cuenta la realidad económica, financiera, nacional, que es una inflación impredecible, pero entre el 30 y el 50% anual. Entonces, de acuerdo a donde se presente, es una convocatoria que va a ser de acá a aprobarse en 3 meses, salir el resultado en 5 y recibir los fondos en 6. Bueno, tener un cálculo estimado cuando presentan el presupuesto de el aumento posible de los bienes y servicios que tengan que adquirir, servicios profesionales, compra de equipamiento y demás. Esto no es un clase de diseño de proyectos, pero la idea es que ustedes lo tengan en cuenta, porque para acceder a convocatorias generalmente tienen que hacer ese tipo de trabajo. Por eso nosotros les pusimos unos videitos, digamos, bastante pedagógicos sobre
bueno, cómo pensar un proyecto desde la idea, diagnóstico, la elaboración de objetivos, y la parte operativa, que es esta que tiene que ver con armar un cronograma, armar un presupuesto, etc. Entonces, después les dejamos este video de las convocatorias, que son, digamos, la búsqueda del financiamiento por una vía particular. Ustedes lo han visto, se le generan dudas, comentarios, aportes. Federico, Carlos, sí, mirá, me presenté en una y me salió de otra forma diferente a lo que ustedes nos están presentando en el video y demás. Espero que hayan visto esa parte de la clase que es la que complementa esta reunión. ¿Es una pregunta a todos? Sí, es una pregunta a todos, sí. Si tienen dudas sobre eso, sobre la presentación de proyectos en una convocatoria, de qué es una convocatoria, porque probablemente, mira, yo te doy a vos ahora, Fabián, vos venís del mundo del teatro, seguramente te has presentado en varias, pero acá hay otros compañeros y compañeras que están estudiando la carrera, están empezando el segundo año de carrera, gestión cultural, tercero, general, compañeras no tuvieron experiencia en presentarse en una convocatoria y el contenido de la clase grabada les resulta una cosa un poco abstracta, un poco nueva, novedosa. Seguramente hay varios que esto les resulta como bastante común en sus prácticas habituales, pero hay otros que no, hay un grupo heterogéneo de gente en el aula, así que quería escuchar las dudas de todos. Bueno, queríamos escuchar las dudas de todos respecto a la clase grabada y los aportes de aquellos que tengan más experiencia y quieran decir algo al respecto. Nosotros podemos contar, Sofía, yo, pero casos, pero ustedes también pueden primero preguntar a ver si hay alguna inquietud, una duda y luego aportar. ¿No? Hay casos en los que yo he presentado carretas para el Fondo Metropolitano de Cultura, de hecho es uno de los antecedentes del proyecto que vamos a presentar. Sí, con los subsidios pasa eso, a veces te piden presupuestos y uno tiene que estimar y alguien te tiene que dar un presupuesto que sea real, pero le tiene que decir, bueno, calculámelo como trabajo el año que viene. Por eso siempre hay que ver la fecha de cierre, cómo son, porque algunos que son a rendición, otros tenés que presentar los presupuestos antes y en función de eso se otorgan. También hay que ver cómo es que el subsidio entrega la plata para considerarlo eso en el flujo digamos, en el cálculo, en el flujo de guita que necesita el proyecto. Por eso hay veces que hay líneas de subsidio que tal vez van por el importe, pero no te sirve la manera en que la plata sale. Claro. Eso que dijo Marcos es un punto que creo que está en la clase, pero que está bueno remarcar. Si ustedes tienen varias fuentes de financiamiento para un proyecto, ustedes tienen deberían calcular, digamos, el tipo cash flow, el manejo de la caja, digamos, de recursos financieros, económicos de una organización de un proyecto, tener una previsión de cuándo van a entrar, digamos, las cuotas de los pagos de las convocatorias, si es que todo de una vez, desde que la prueba un mes después, o si se paga en una suerte de escalonado a contrapresentación de algún informe o de alguna forma de avance de actividades. Eso sucede, por ejemplo, en la beca. Ustedes tienen la beca cada año y tienen que presentar algún informe para decir si cumplieron los objetivos y las actividades que vienen haciendo, entonces se las renuevan para el año siguiente. Y eso es una consideración que tienen que tener cuando se presentan una convocatoria. Bueno, cuando comienza, ustedes leen las bases de la convocatoria, no sé si todos vieron en la clase que les dejamos, pero las bases de la convocatoria es como el documento que presenta
el motivo de la convocatoria, ¿no? Cómo está ordenada, con qué criterios, qué tiempo de duración tiene abierta y qué es lo que hay que presentar. Y también ahí tienen los criterios de evaluación, cómo va a ser evaluado lo que se presenta. Si somos, a veces las convocatorias tienen un documento asociado que es el fondo general que hay para financiar esos proyectos. A veces no. Es decir, convocatoria para presentar proyectos X con un fondo de 50 millones de pesos. Entonces se sabe más o menos si el límite es 200.000 pesos para cada proyecto. Ustedes pueden calcular cantidad de proyectos que se aprobarían en esa convocatoria. Entonces ahí pueden evaluar de acuerdo al nivel de desarrollo que tengan de su proyecto o del tiempo que cuenten a mano para presentarse, si vale la pena, si llegan bien a presentarse en una convocatoria. Algunas tienen financiamientos acotados y si ustedes están como sobre el pucho con los tiempos para armar una presentación, quizás no vale la pena mandar hacer el esfuerzo de presentar algo. Eso lo tienen que evaluar, ¿no? Son tentadoras, pero a veces no hay que evaluar, digamos, el balance del tiempo de trabajo que nos va a demandar, el estado de situación en el que estamos, digamos, respecto al proyecto, si tenemos el equipo, si sabemos, si tenemos, digamos, solidez como para armarlo, y los tiempos que tiene esa convocatoria. A veces tiene poco sentido correr para presentar un proyecto a 2 o 3 días y perder 2 o 3 días de trabajo, una semana enfocado en algo que probablemente tenga poca suerte de ser aprobado, o bueno, se la juegan y por ahí sí, depende. También hay que considerar que algunos proyectos en sus bases están aclarados que si uno percibe alguna ayuda de algún otro tipo, no te lo dan. Entonces a veces uno por ansiedad mete una carpeta en algo y te convenía esperar algún otro programa que era más acorde a tu proyecto, o que tal vez hay otro que te ayuda a comenzar y después sí, mira otro. A mí me ha pasado de presentar míos y también me ha pasado haciendo la asistencia de producción, por ejemplo, del Descueve, que les ha pasado que presentaba a 3 lugares y claro, con la carpeta que tenía el Descueve salían 2 y de repente hay uno que lo tenían que rechazar porque les había salido el otro. Claro. Entonces tenían que elegir porque algunos eran guita para producir, otras eran fechas, otros eran producción, otros eran espacio, otros eran sumas ANR, guita reembolsable. Otros tenías que erogar una parte, gastar el 40%, por ejemplo, o gastar el 60%, por lo cual la guita la tenías que tener, para que te den un 40%. Claro, entonces una contraparte. Claro, siempre depende, justamente como decía hoy, qué plata tenés, qué necesitas y cuáles son los pasos. Por eso ese punto donde está el curso de acción a tomar es clave. Y bueno, sí, por supuesto, siempre cumplir, porque si no cumplís después con la entrega de la documentación, es como que eso siempre califica negativo para futuras presentaciones. Claro, está buenísimo eso que decís, Marco. Eso es también muy importante cuando se involucra en una convocatoria, la aprueban, le asignan los fondos, ustedes tienen que cumplir con lo que tenían programado. Y finalmente, cuando termina ese periodo de trabajo, tienen que hacer un informe de lo que realizaron, un informe que puede ser cuantitativo, ¿no? Así, bueno, cantidad de actividades, cantidad de contrataciones, los presupuestos que se ocuparon y demás, algún elemento cualitativo, decir, bueno, algunas imágenes, algún video, algún producto concretos que hayan realizado y que quieran mostrar, y tienen que presentar los comprobantes de los gastos, que esa es la parte más dura, todos los tickets de las facturas de todos los gastos que realizaron acorde a lo que ustedes habían presupuestado. Hay convocatorias que son más flexibles y otras que no tanto. Que si ustedes presentan un presupuesto general se ordena en rubros. Si ustedes tienen un rubro personas o recursos humanos, un rubro equipamientos y un rubro, pongámosle, no sé, comunicación,
Y si la convocatoria no permite readecuación del presupuesto, si ustedes presentan 100, 50, 20, y después resulta que en la parte de personal no van a gastar 100, van a gastar 50, y quieren pasarle esos 50 una vez aprobada la convocatoria a los otros. Hay convocatorias que les dejan presentar una nota y readecuar ese presupuesto, y hay otras que son un poco más estrictas. Eso en general aparece en las bases. Ustedes leen las bases, que es un documento a veces un poco árido, pero claro para entender el funcionamiento de esta fuente de financiamiento, y ahí lo tienen claro. Esto que decía Marcos también, ahí les dicen generalmente si es posible, digamos, diversificar fuentes de financiamiento, o si es una convocatoria que no permite buscar otros financiamientos. Si no lo explícitamente lo prohíbe, digamos, no dice algo al respecto, es que es posible, en general, ¿no?, presentarse a varias. Y bueno, entonces ese es el ejercicio de la búsqueda del financiamiento público, y las convocatorias. Es parte, ¿no?, del ejercicio de calcular los recursos necesarios, los tiempos que tenemos para presentarnos, para armar un proyecto. Acá ustedes, San Marcos o alguien dijo, la experiencia armando carpetas. Bueno, carpetas es eso, ¿no?, escribir el proyecto, presentar antecedentes y demás. Así que bueno, Marco, gracias por el ejemplo. No sé si alguno más tiene dudas, comentarios, aportes. Bueno, yo, hola, que también soy unos proyectos de presentar bastante carpetas, también está bueno tener como una agenda anual de subsidios, porque no todos abren al mismo tiempo, saber cuándo abren, porque una carpeta no se arma una semana a la otra, en general cada convocatoria te pide cosas específicas, entonces está bueno como tener tiempo para armarlas. Y también hay subsidios que, por ejemplo, si te dan un año, el año siguiente no te dan, entonces a veces está bueno, como, no sé, en danza, por ejemplo, un año pedir por danza y el otro año fondo metropolitano, que son como de la misma línea, y así como un circuito de subsidios que te permita tener algún subsidio todos los años para que tengas proyectos. Claro, quiero voy a decir algo por ahí algunos no tienen tanta experiencia como vos. Estás hablando que trabajás con proyectos de danza, artes escénicas, ¿no? Y te presentás al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires, y otro mencionaste que ahora me olvidé. Danza. Bueno. Sí. Ahí está contando. Sí. No, lo aclaro porque por ahí uno no sabe tanto, como si todo, por ahí alguno le suena como muy nuevo. Porque está en ciudad, está lo que se llama impulso, bueno, que ahora se llama impulso cultural, mecenazgo, Sí. Pro danza para cosas de danza, pro teatro para cosas de teatro, y fondo metropolitano que involucra muchas más artes. Claro. Entonces ahí siempre y va Milonga, creo que también. Sí, ahí, ahora en el impulso cultural. Pero en esos siempre pasa que, bueno, si te presentás a uno, en general sucede que los jurados se comparten. Entonces, si vos presentás un programa y ganaste, probablemente este año no te ganes fondo metropolitano, a no ser que sea un proyecto como muy grande, muy importante. Entonces, esas cosas está bueno, porque bueno, también te dedicas a presentar un proyecto bien presentado y no en todos, un poco como decía Marcos, es muy probable que no te den todos, entonces como enfilar también el incluso uno de los proyectos y el otro año presentar al otro. Claro. Un poco como estrategias que uno se va armando, no sé si son funcionales, pero bueno. Sí, una estrategia que vas armando en función del esquema de presentación en fuente de financiamiento público. Pero está bueno que lo cuentes porque se junta con esto que decía Marcos del flujo económico financiero de tu organización, ¿no? Decir, bueno, tenemos estas vías de financiamiento a las que acudimos anualmente y sabemos que tenemos que ir intercalando. Esa es una estrategia
de financiamiento que está muy interesante. Sí, y vas alternando también de nación, ciudad, como vas moviéndote por distintos espacios, y una vez que entras al ritmo, no es que el carpetazo, porque como dijo Kio, algunos te piden cosas específicas, por eso hay que saber dónde poner las fichas, pero una vez que tenés el training, ciertas cosas, digamos, los currículums, también saber si es una organización o es una agrupación, bueno, un año pide uno, otro año pide otro, porque también se lleva registro y se usa toda la data, entonces lleva registro a qué tweet se le depositó la guita, entonces uno va alternando, tal vez es el mismo grupo, son una cooperativa, un año pide tío, el otro año pide una compañera, el otro año pide la otra, Sí, y así. claro. Y uno va bien entre los distintos, generalmente armás una rueda como que con un subsidio vas cubriendo otras cosas, y si uno es organizado, pero es un laburo, hay que dedicarle... Es un trabajo, por eso la clase era un poco esto de esta pequeña llamada de atención sobre los proyectos. Elaborar un proyecto no es de un día para el otro. Armar un presupuesto de un proyecto requiere de consultas, requiere de buscar el mercado libre, consultar a un profesional, de costos honorarios. Es un tiempo de trabajo, de luego sentarse a redactar un documento que tenga una coherencia y que tenga, digamos, cierta solidez, que sea pertinente a la convocatoria. Pasa un poco por ahí acá, hay algunos que son más jovencitos, cuando uno tiene 20 años, dice, busco trabajo, ofertas laborales, y quiero mandar currículum a todos lados, y le dicen, experiencia mínima 5 años en X tema, conocimiento de tal otro. Yo más o menos mando mi currículum. Bueno, en general tener ese currículum armado no es un trabajo enviarlo, pero en una convocatoria es armar el currículum cada vez, y si te están diciendo cuáles son los criterios de selección que estás desoyendo, estás digamos, desarrollando tipo de trabajo. Entonces está bueno tener, digamos, organizado el proyecto que uno quiere presentar, ir revisándolo, que debe ser un poco lo que cuenta Kio. Un año, bueno, lo presentamos en una fuente definitivamente y otro año en otra. Por ahí es un poco el mismo proyecto que se va reciclando y se va actualizando, pero tener eso armado es una cantidad de horas de trabajo, y sí, vas haciendo un update, claro. Sí, el trabajo profesional es un poco así, uno elabora un paquete de trabajo y luego lo va actualizando para presentar para proyectos, para presentar para becas, para presentar a la fuente de financiamiento también de proyectos de investigación en la universidad, es un poco parecido también. Con una celda de cotización del dólar. ¿Qué dijo eso? Para muchos presupuestos Marlon. se actualizan siempre en función del dólar, porque si vos contratás servicios en general no, pero cuando tenés insumos en teatro, en iluminación, cosas que se actualizan, toda la zona de teatro del centro que tienen insumos son todos en dólares. Vos haces el Excel, te pones una grilla que es la cotización, entonces ese mismo Excel, cuando vos lo usas otro año, actualizás la cotización del dólar, y ciertos costos los podés ir actualizando. Hay otros que son los de servicios, que varían distintos. Claro, está bien, pero vos lo que estás diciendo es un presupuesto armado, es tu base de datos personal, digamos. No es la que presentás. En general no se puede presentar nada en dólares, tiene que estar en pesos. No, pero este es el tema de trabajo personal. Todos siempre te piden presupuestos, y como muchas de las cosas vinculadas al arte y al teatro tienen vinculación directa con la cotización, no es que vos pasás, pero te queda eso en tus carpetas. Entonces cuando tenés que actualizar un Excel de presupuesto de una obra de un año a otro, hay cosas que modificás eso y no te tenés que poner a averiguar todos los presupuestos de nuevo. Claro.
son como rutinas para ir actualizando los números y poder ir presentando distintos lotes, porque de repente vos presentas un subsidio en mayo, que mecenazgo a veces cierra en una fecha y tenés otros que cierran a fin de año y tenés 6 meses de diferencia y hay un montón de costos que variaron. Muchísimo, sí. Y si presentás el mismo Excel, te vas a quedar corto ahorita. Cuando te la den, no te va a alcanzar. Y encima vas a tener que rendir si hiciste la escenografía. Entonces, sí, bueno, ¿qué hago? Le saco un actor, le quito al vestuario y empezás a ver dentro de la artística qué le quitas para poder cumplir con el subsidio. A veces se pueden presentar notas justificando la variación de la inflación y que las actividades se van a reducir en algún sentido, en servicios profesionales o en producción de bienes y servicios. A veces eso es complejo, por eso hay que leer, por eso la clase de convocatorias es leer las convocatorias, hagan el ejercicio de los que no tienen experiencia. Ahora está hablando Kio y Marcos, que nota que tienen experiencia, con los que no tienen. Nosotros le dimos varias con Sofía, Oscar, para que revisen y para que hagan un ejercicio grupal, ¿verdad? La idea es que ustedes lean convocatorias, bases, porque se aprende mucho ahí. Es como un negativo, ¿no? Ustedes tienen que presentar un documento que encaje ahí. Es como el formato de la convocatoria. A su vez, esas convocatorias son evaluadas, o sea, los resultados de los proyectos en cada área del Fondo Metropolitano, como han mencionado, el mecenazgo. El equipo que arma las convocatorias, una cantidad de proyectos que también son evaluados, los trabajadores que están ahí. Entonces, por eso esto de el antecedente de los proyectos bien llevados a cabo. Los que no son bien llevados a cabo tienen un mal antecedente, porque también a los que otorgan los financiamientos se evalúa. Entonces es como, bueno, nos estuviste chequeando que esto estaba flojo de papeles en el presupuesto o en las actividades, no había una coherencia en el documento. Entonces, por eso hay también que coordinar esa solidez entre los criterios que exigen las convocatorias y los que uno tiene que preparar para encajar ahí. Por eso está bueno que lean convocatorias los que no tienen experiencia. Los que ya tienen experiencia lo han hecho, muchos es una cuestión de dedicarle tiempo y consultar con gente que lo haya pasado primero. Nosotros les dimos unos ejercicios, ¿no? Sofía, Fabi, están en la página sobre diferentes convocatorias, ¿verdad? Para que presenten los grupos. Lo que les pedimos, los avances del trabajo. Claro, lo que les pedimos es que que hagan el avance de los trabajos y que de todo lo que vimos la clase pasada, que elijan. Ahí me di cuenta. Lo que les pedimos era que presentaran los trabajos desarrollando los puntos del 1 al 6 y que eligieran de todo lo que vimos en la clase pasada, una o dos convocatorias que les pareciera que se adaptan al proyecto de ustedes. Eso era lo que habíamos quedado. No sé si ya podemos empezar a presentar el trabajo. Si no hay dudas con esto que veníamos hablando, sobre la clase que está grabada, digamos, y lo que hayan dicho acá los compañeros que participaron, aprovechen, si no empezamos a escuchar el trabajo de los grupos, empezando por el grupo número 1. A ver, les digo, el grupo que tiene el número 1 es el que es de Mariana Mercedes, Lucas, Fabián y María Celeste. No sé por qué les tocó el grupo 1, así que pueden empezar ellos si quieren. Hola, no sé si se me escucha. Perfecto. ¿Sí? No sé, compa, si quieren que arranque a leer, Sí. o cómo quieren, no sé, los profes que hagamos la presentación.
Contanos de qué se trata el trabajo, no sé si hace falta, qué es lo, o sea, que tienen escrito. Léelo o contalo como a vos te resulte más cómodo, Mercedes. Bien, son puntos cortitos, así que los voy leyendo. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el Centro Cultural Juventud Unida, que el Centro Cultural Juventud Unida es un espacio social y deportivo de gestión independiente ubicado en la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Bueno, consta con un salón de exposición, un Zoom, una sala de elaboración de alimentos y un patio al aire libre con capacidad para 300 personas. Además de la gestión propia de eventos culturales, funcionan en el espacio diferentes asociaciones civiles relacionadas con la agroecología y el buen vivir. También 2 emprendimientos que fomentan la economía social y solidaria, al igual que el consumo local. Y recientemente se ha asumido una nueva faceta que tiene su inicio en la década del 60 y que hoy se resignifica. Después de 25 años de ausencia en el escenario futbolístico local, el club vuelve a estar representado, pero esta vez por mujeres y disidencias que disputarían, digamos, ese espacio masculinizado desde siempre. Después, los orígenes y antecedentes del espacio. En el año 2012, un grupo de jóvenes de la ciudad lograron recuperar el por entonces inactivo Club Juventud Unida y ponerlo en funcionamiento como un centro cultural abierto y participativo, intentando aportar a una cultura contrahegemónica que rompa con los valores más negativos de nuestra comunidad y aporte otros nuevos y solidarios. Desde entonces se ha realizado decenas de jornadas y encuentros culturales reuniendo a cientos de personas, siendo un referente para toda la región, y siempre autogestionados e independientes es que se ha podido lograr los objetivos del club. Después, con respecto a lo que es el diagnóstico institucional, las características de conformación jurídica: es una asociación civil con personería jurídica en La Plata y entidad de bien público en el municipio de Ayacucho, representada por una comisión que se actualiza cada 2 años. En lo que es comunicación, cuenta con redes sociales, pero al ser parte de una comunidad pequeña, la comunicación es mucho más informal. Y el financiamiento, la principal fuente de financiamiento son los eventos y actividades culturales realizadas por el equipo de gestión, y además cuenta con una cuota de socios, alrededor de 200 socios. También participa en convocatorias municipales, provinciales y nacionales de financiamiento público, que hemos estado participando más que nada el último año. Y después la actividad deportiva tiene su propio financiamiento, que es otorgado por el municipio y la Secretaría de Deporte de Ayacucho, el cual subsidia en parte los gastos de funcionamiento y además una cuota deportiva que se le cobra a las jugadoras que tengan las posibilidades socioeconómicas de afrontarla. Y después tengo el FODA, que no sé si quieren que también los comparta. Si le damos... o contárnoslo, qué sé yo, como quieras vos. Como bueno, hasta ahora está muy bien lo que contaste, qué sé yo. Como fortaleza, lo que tenemos es que es un espacio recuperado que no tiene gastos de alquiler, tiene una excelente ubicación geográfica dentro de lo que es la ciudad de Ayacucho, el centro. Es un espacio amplio para diferentes propuestas, comprende una comisión directiva que organiza y gestiona sin fines de lucro, y la comisión está conformada por diferentes tipos de profesionales, desde técnicos en sonido, luces, comunicadores, diseñadores y gestores culturales. Las oportunidades, en este momento es un momento de desarrollo y de auge dentro de lo que es el fútbol femenino. Después hay un déficit en Ayacucho, digamos, de espacios activos para shows de música en vivo. Hay un desarrollo en la comunidad de una conciencia colectiva sobre la soberanía alimentaria y los mecanismos de producción sostenibles, y hay una ordenanza municipal para la habilitación de espacios culturales que se estuvo debatiendo el año pasado. Las debilidades: falta de experiencia en la gestión deportiva, pocos participantes activos, somos, más allá de que la comisión está conformada, somos pocos los que trabajamos. No cuenta con instalaciones deportivas y no cuenta con habilitación comercial y antisinistrales. Y las amenazas: todavía no se encuentra reglamentada la ordenanza de espacios culturales que se debatió el año pasado. Hay un bajo porcentaje de jóvenes en el pueblo entre 18 y 30 años viviendo fuera del distrito, y también hay un desinterés de la comunidad en el consumo cultural.
Perfecto. Tengo una pregunta, Mercedes, cuando vos hablaste de soberanía alimentaria y que hacen actividades que tienen que ver con ese tema, o sea, ¿qué, es un centro de distribución de bolsones o hacen algún tipo de producción? ¿O qué? Tenemos una asociación civil primero, después funciona una biblioteca de semillas, que en realidad lo que hace es un intercambio de semillas de estación con la gente que tiene huertas en su casa y a partir de nosotros hacemos como un intercambio de semillas, y después hay un almacén saludable que lo que hace es juntar a todos los productores locales y vende desde una plataforma bolsones de verduras, queso, huevos, panificados, todo lo que... Está bien, pero no se acopia en ese lugar, sino que es por una plataforma virtual. Es una plataforma virtual y usan el espacio como punto de entrega. Pero para eso se necesita una habilitación especial, por eso te preguntaba. Claro, como nosotros no cuando se trabaja con alimentos es complicado, ¿viste? Aún para copiar es complejo. Y te hago otra pregunta. ¿Trabajan en conjunto con ProHuerta o es algo independiente? Es algo independiente o sea, independientemente de que el INTA está presente, digamos, en Ayacucho y en contacto con las asociaciones, es una asociación civil, es un grupo de vecinos en realidad que se juntó también por cuestiones que tienen que ver, digamos, con el uso de agrotóxicos también acá en el pueblo. Venimos desde la comunidad, sigue trabajando hace varios años con ordenanzas y con mediciones, entonces nosotros formamos como el punto, digamos, de encuentro de todos los vecinos que están preocupados por ese tipo de temáticas, y el club como se empezó a formar justamente eso, como ese punto de encuentro, ese lugar donde se pueden hacer las asambleas, donde pueden intercambiar semillas, donde pueden encontrar productos sin químicos. O sea que, perdón, hay como dos, en lo que vos estás planteando hay dos actividades principales, que es esta actividad que tiene que ver con la soberanía alimentaria y las actividades deportivas, para cerrar. La actividad la más importante, nosotros, el club se conforma como centro cultural, después empiezan a venir estas propuestas hacia nosotros y ampliamos, digamos, un poco la mirada del club, pero en realidad el club siempre se quiso conformar como centro cultural. La cuestión del fútbol era algo que estaba siempre, había sido parte de la historia del club, como conté al principio, pero a nosotros nos llamó la atención este proyecto en particular, porque es un grupo de chicas que en ninguno de los otros clubes del pueblo las aceptaban, porque no está, digamos, desarrollado el fútbol femenino. Entonces en ningún otro club la aceptaban, y como nosotros tendemos justamente a atraer a esa gente que no la reciben en ningún otro lado, por eso se volvió, digamos, como una actividad en este momento fundamental. Bueno, yo buenísimo, está muy bien. Después mandanos por correo esto que nos leíste. Sí, perfecto. Sí. Bueno, ahora el grupo 2. Perdón, y después tengo, como lo que habíamos elegido, cuáles son digamos, la propuesta de financiamiento público. Bueno, decirles ahora, dale, así hacemos todos juntos. Me parece bien. Bueno, son dos en las que justamente nos anotamos nosotros como club, que es convocatoria Impulsar Voz, que es la programación de espectáculos musicales para el mes de noviembre. La convocatoria de Gestionar Futuro, que es un proyecto integral de gestión de actividades para el espacio. Y después el registro en el Registro Federal de Cultura como punto de cultura. Genial. Está bien, me parece muy atinado con la actividad. Muy bien me parece. Bueno, ahora viene el grupo 2, que son Yamila, Paula, Malena y María Ángel. Creo que Federico quería decir algo, ¿no? No lo dejo. Eran tres. Que María dijo, ¿María o Mercedes? Mercedes. María era Mercedes, bueno. ¿Tres qué? Dijo que tenían 3 fuentes, ¿no? Mencionó los puntos de cultura y las otras dos que ahora se me escapan. Sí, impulsar cultura y impulsar, gestionar y el registro de cultura. Bueno,
¿Están en el grupo 2? ¿Cuál era el grupo 2 otra vez? Sí, profe. Ahí están. Son Yamila, Paula, Malena y María Ángel Terdibili. Ah, ok, somos nosotras. Pero Yami ya no está más. Yamila dejó la materia porque le salió un trabajo. Ah, bueno. Así que somos 3. Bueno, la sacamos a la Yamila. ¿Alguna quiere empezar a leer o empezar a leer? Si querés arranque, vos mandás después los antecedentes, ¿te parece? Dale. Bueno, nosotros estamos trabajando con el proyecto Apto para Todo Público, que es un proyecto integral de accesibilidad cultural en las artes escénicas, que tiene como objetivo primario garantizar los derechos culturales a las personas con discapacidad, abordando contenidos escénicos, espacios de formación, consultoría y otras herramientas que permitan ampliar la oferta cultural en Argentina, haciendo el foco en este público. La misión que se propone es ofrecer contenidos escénicos y poner en juego herramientas que garanticen los derechos culturales de las personas con discapacidad. ¿Voy con los antecedentes? ¿Me toca a mí? Sí, ¿te parece? Ok, los cuento un poco, no los leo, después les mandamos el trabajo, ¿les parece? En términos de accesibilidad cultural existe muy poco en Argentina y en Buenos Aires. Sí existe más por ahí en otros países, en España, en México inclusive. Pero lo que sí existe, y encima existe muy poco de accesibilidad en artes escénicas. En el último año recién salieron nuevos cursos y nuevas experiencias del Teatro Nacional Cervantes, de alternativa teatral y una experiencia también del Complejo Teatral de Buenos Aires, pero más como, experiencias en lo público, que esto fue en el último año. La única experiencia como de peso real, y de hecho que existe en la capital federal y en toda Argentina, de funciones distendidas, que son, y en el ámbito privado, que son que en realidad son las únicas funciones distendidas que existen, inclusive en el ámbito público. La función distendida es una función sutilmente modificada para beneficiar a los públicos con dificultades, alguna discapacidad tal vez cognitiva o cierta, hipersensibilidad, etc. El espectro autismo, por ejemplo. Entonces es sutilmente modificada porque se baja, se bajan las luces, se bajan los sonidos, hay una tolerancia y una actitud empática dentro de la sala y tal. Esa única experiencia la realizó ya desde el 2016, si no me equivoco, The Stage Company, que es una productora privada que hace contenidos, Marco Polo, Shrek y cosas así como bastante mainstream, y hace funciones distendidas, una función distendida por año en el Teatro Maipo. Esos son como los antecedentes. El único antecedente de función distendida es eso, y en términos de accesibilidad en artes escénicas es esto más las experiencias de lo público que se llevaron a cabo en el último año. Creo que sería eso, ¿no? Muy bien. Sí, está bien. Y el tema de la fuente de financiamiento que vieron las convocatorias que tienen que considerar, con cuáles creen que ensamblan ahí, que encajan. Sí, ¿Puedes decirlo, Romy? no sé si ya lo dijeron y yo no lo retuve, pero ¿cuál es la personería de esta organización? ¿Quiénes son? ¿Cómo está conformado? ¿Es algo nuevo? ¿Qué forma piensan darle? No tiene personería aún, es algo muy nuevo. De hecho, se lanzó el lanzamiento como formal, fue hace 3 semanas. Se está buscando, se está en los trámites de averiguar cómo se consigue, cuánto sale, la personería. Y en términos de financiamiento, se presentaron una convocatoria, de hecho, entornos virtuales de TNA, de INT, y el financiamiento es privado, vamos a decirle, de las coordinadoras del proyecto.
y el equipo, si querés, o la forma de organización, tiene un equipo de salud mental, un equipo de artística y un equipo de comunicación. Y pero, ¿cuántas personas son más o menos los que...? 8 personas. Es un grupo grande. Sí, 8 personas, el equipo como estable. Después son los colaboradores o no sé, los elencos teatrales, claro, o los capacitadores, etcétera, pero no son parte del equipo. Bueno, faltaría que nos cuenten qué programas les interesaron de los que les presentamos la clase pasada. Bueno, habíamos pensado en el programa de MICA y en Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad, que eso no estaba en el material que mandaron, pero nos pareció que podía servir. Creo que eran esas dos nada más, ¿no? ¿Y por qué el MICA? ¿Ustedes piensan grabar las funciones y después vender o simplemente usar el MICA para vender funciones? No, porque en realidad responde más, si querés, a la figura de consultora. Entonces, no es simplemente el servicio de la función distendida que efectivamente se realiza, sino también se hacen servicios de asesoría y consultoría para elencos, para salas, para gestores, etcétera, y tiene todo un área de formación donde se hacen capacitaciones en accesibilidad cultural y en técnica accesible. Entonces, no es simplemente la función, sino es como una batería de servicios. Pero para ustedes ese tipo de servicios, el lugar para ofrecerlo es el MICA. Sí, eso lo puede ser. Sí, lo que te posibilita mucho el MICA también es como todo el conectarte con la comunidad, con el sistema de tagueado, con el sistema de mail interno, como que la plataforma actual, ¿no?, en la que se lanzó hace muy poquito, está bastante bien y creo que puede funcionar muy bien. Bueno. Y también habíamos puesto el de INT de entornos virtuales, porque de eso nos presentamos ahí. Bueno, muy bien. Ahora, el tercer grupo que tenemos es el de Marcos, Yamila y Mariela. Yo quería decirle una cosita a Malena, de que en Gabriela Mistral en Chile está funcionando el GAN con temas de una función distendida. Solo para informar. Repetí que se escuchó muy bajito, Fabián. ¿Ah, sí? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Dale, ahí va. No, que en el Gabriela Mistral en Chile, en Santiago, funciona el GAN, que están trabajando con función distendida, no solo para darle el dato. ¿Lo tiene en cuenta esa manera? Sí, como antecedente internacional que no lo pusimos, ponemos los antecedentes. No, está bien, pero como... Sí, bueno, los antecedentes en general es... Hicieron todo un material, o sea, tienen mucho material audiovisual y mucho material anticipatorio, que es como bastante clave para el espectro autista, como anticipar las situaciones, que la obra y tal, la trama. La experiencia del GAM está buenísima. Sí. Bueno, los antecedentes que ustedes tengan para el proyecto, está bien que los presenten, aunque sean de otros países, porque son como las fuentes sobre las que ustedes construyeron, tomaron la idea de ahí, digamos, un poco. Aunque ustedes lo mencionan brevemente, hay antecedentes de esto en estos lugares, con estas características en nuestro país, porque luego como eso que también es un ejercicio de justificación, de fundamentación. Se llevan adelante estas prácticas en estos espacios, en estos países, con estos resultados. Aquí hay un vacío en este aspecto que nosotros venimos a tratar de llenar. Ahí tenés como cuando presentas esos antecedentes y la importancia de lo que estaba relatando como proyecto, ahí tenés un poco como la definición del problema que estás abordando, ¿verdad? Entonces, bueno, y además te posicionás como, bueno, aquí nadie se está ocupando de esto. Entonces, bueno, es algo novedoso que juega a favor
en la presentación, porque quizás los evaluadores les suena algo muy novedoso, ganó, no sé, ahora voy a haberlo escrito un poco más claro, pero siempre a veces mencionando antecedentes, hay esa experiencia que funciona y tiene estos resultados, entonces sería bueno tener algo de esas características funcionando acá, así que considérenlo, está bueno el aporte de Fabián. Ya lo tenían en cuenta, pero como para que lo... Sí. Gracias, Jesús. Bueno, vamos con el otro, con el grupo que sigue, con el 3. Bueno, nuestro grupo, ahí va a ver Mari si puede compartir. Comparte con un archivo. Ahí se ve bien. Sí, se ve lo más bien. Bien. El proyecto se llama El Bondi Milonguero. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 250 milongas. Los sábados se suceden en simultáneo más de 25. Y el proyecto surge como una idea de un medio de transporte específico para la red social del tango, con un colectivo que permita el nexo entre las milongas, entre estos espacios culturales, y que a su vez, como dice el subtítulo del proyecto, sea arte circulante, ya que la idea es que las bondis, las unidades, estén intervenidos por artistas plásticos inspirados en distintas épocas del tango. El proyecto tiene una idea más grande, un objetivo más grande de lograr un recorrido circular y que tenga un sistema de hop-on a hop-off, como es el Buenos Aires Bus, pero lo que vamos a desarrollar es el servicio mínimo viable, que es como empezar con lo más pequeño del proyecto, que es con 2 bondis, trabajando ahí con una forma de financiamiento mixto, empezando en principio con financiamiento público para el comienzo de la gestión, para el sostenimiento del proyecto en los primeros meses, y después a través de alianzas y distintos espacios y estrategias de comercialización sumar parte del financiamiento privado. Hay uno de los bondis que está mostrando Marie, es de Jorge Molina, que es pintor y fileteador porteño, y el otro que pasó es el de Santiago Falón, que además de ser arquitecto y pintor es grafitero de la ciudad. Hay una diapo más adelante que explica un poco las distintas características del proyecto. María, no sé si querés seguir con esta parte vos. Sí. Bueno, la idea, un poco como decía Marcos, es como pensarlo en 2 momentos distintos. Como para empezar, este proyecto necesita una inversión bastante fuerte, porque tendríamos que asegurarnos en los primeros meses. Es un proyecto en sí, no es que tenemos un espacio, sino que la idea es poder alquilar 2 móviles, iniciar y hacer funcionar este proyecto. Es a través del financiamiento público, en algunos programas poder aplicar, y también buscar posibilidades de financiamiento privado. Financiamiento privado nosotros lo pensamos como en varios sentidos. En principio, la publicidad, bondi, como pensamos en intervenir las unidades, buscar algún sponsor que invite a los viajes, poder poner publicidad dentro y fuera. Lo que está bueno de esto es que nosotros podríamos ofrecer que la marca esté presente a los que viajan, digamos, que participan de las milongas, porque la publicidad estaría adentro, y también hacia afuera a toda la ciudad de Buenos Aires, que sería un recorrido de punta a punta. En relación a los antecedentes, el proyecto es una idea que surgió en el 2006 a través del programa de desarrollo emprendedor. En el año 2011 de idea se pasó un plan de negocio
se presentó la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, quedó octavo, pacto socioeconómico. Al año siguiente hay una instancia posterior a esa que fue el programa Buenos Aires Emprende. No son programas que dependen de cultura, sino del área de economía de ciudad. Se hizo la presentación del proyecto a turismo, dado que el gobierno de la ciudad tenía interés en realizarlo. Esto fue en el año 2012, al año siguiente había elecciones, si bien se había presentado la propuesta y ahí iba a salir por financiamiento público, por ajuste de presupuesto, se suspendió. Ahí fue que hice la presentación al Fondo Metropolitano de Cultura, a mitad de ese año, ese subsidio no salió. Al año siguiente, empecinado con el proyecto, decidí llevarlo adelante, gestioné 3 viajes de manera independiente, unos primeros alquilando el colectivo y contratando la artística, porque dentro del viaje una de las cosas que tiene es que es una experiencia, no solamente se hace circulante por la pintura, sino que hay música en vivo y cantantes. En el dossier del trabajo pasamos fotos y links a videos de los viajes que ya se hicieron. Y después de eso hubo un momento en que se asoció una persona al proyecto con una de las unidades, se encaró, se hizo una alianza, como mencionó Mari, se hizo alianza con Tersuave, quien aportó la pintura para hacer una de las pinturas, intervenciones en el bondi. Ellos no aportaron plata, pero sí aportaron litros y litros de pintura. Y también se hizo la alianza con el festival La Plata Baila Tango, para el cual se iba a hacer el medio de transporte específico. El socio que ponía el colectivo en ese momento se abrió, y bueno, desde la gestión del proyecto y desde mi lado personal, ahí fue cuando decidí que era un proyecto demasiado largo que me tenía que profesionalizar. Al año siguiente fue que empecé la carrera. Y bueno, en ese momento el proyecto se encuentra, como decía Kido, a veces uno retoma proyectos, hace una reescritura, y bueno, estamos haciendo el análisis con Mario y con Yami, que va a hablar un poco sobre lo que es la comunicación del proyecto. En principio, una cosita más que a nosotros nos parece importante destacar este proyecto, que lo vemos un poco más allá del evento cultural que es, ya de quizás poder aplicar o investigar al respecto sobre lo que ofrece Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo. Hay quizás otras puertas o programas, intentar. Esto es como proyección, ¿no? Y bueno, ahora Yami, si quieres contar un poco de... ¿sí? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien? Genial. Sí, como habían comentado los chicos, en relación a lo que es la comunicación, se basaba más que nada en hacer foco en la publicidad, que bueno, al hacer ahora la reescritura del proyecto, hicimos bueno, también en el foro, marcamos algunos puntos que había que rever, por ejemplo, bueno, el hecho de que la unidad tendrá diversos y variados espacios para que los organizadores de las milongas, los productores de espectáculos de tango, bailarines, asociaciones, las casas de tango y demás, en este caso puedan publicar sus productos y servicios, ¿sí? Como una asociación. Los espacios publicitarios puedan ser adquiridos de forma vitalicia o de forma temporal, ¿sí? Por otro lado, también la publicidad a través de la radio, ¿sí? En este caso, como otro medio de comunicación posible, será la 2x4, la radio de la ciudad, que es como un emblema y punto de difusión de nuestro arte de ciudadano, donde se informará al público del estado general del servicio, próximas paradas, eventos especiales, retrasos, cambios de recorrido, entre otras cosas. Bien, toda esta información también va a estar disponible de forma online. Incluso se podrá acceder a la misma desde la unidad, ya que contará con conexión Wi-Fi gratuita. Bueno, hacer foco también en lo que son las redes sociales. Actualmente cuentan con Facebook, Twitter y un canal de YouTube, los cuales hay que actualizar y se suman a las redes que ya tiene y Instagram, ¿no? Bueno, la idea también es tener una persona encargada así, puntualmente de lo que es la comunicación.
por otro lado sí que puedan hacer definir una nueva estrategia de comunicación, hacer poco más que nada en eso. Bien, no sé si me quiere que comentar alguna realidad como de 2014 hasta hoy, digamos que hubo una evolución bastante acelerada de redes sociales y de dispositivos tecnológicos que nos permiten modernizar y hacer como una versión mejorada y un poco más moderna del Bondi, y está bueno que lo estamos invagando en este momento. Claro, para de esta manera poder atraer diferentes tipos de público, no solamente por ahí el que se mueve dentro del cliente, que es lo más habitual en este tipo de proyectos. Está muy bien, está muy lindo el proyecto. No sé si, o sea, me parece... Sofía, una sugerencia. Hay un proyecto que anduvo mucho en la ciudad, que era primero de la ciudad y después ahora lo lleva alguna gente que se egresaba de la carrera, que es el proyecto de ronda cultural, que es muy se les puede servir de antecedente, me parece. Que llevaban a la gente a los museos, etcétera. Sí, lo tenemos en cuenta, estamos informar. Sí. Bueno, yo lo que les estaba diciendo es que me parece que es coherente y oportuno lo que ustedes decían, que en este proyecto pueden buscar financiamiento público también que venga de otras fuentes que no sea específicamente la cultura, como turismo, que nombraron ustedes, o quizás algún programa del Ministerio de Economía, pero no sé si de lo que vimos en la clase pasada les pareció que podía encajar alguno de los programas que vimos. Por lo que vimos, sí. Sí. No, que no lográbamos encuadrarlo dentro de los programas que vimos. Tengo la posibilidad que tiene el Bondi al ser un vehículo de evento, es muy variable. Se puede pensar también, Marcos nos decía, con esto del festival, quizás entrar dentro de un festival, tiene muchas posibilidades de adaptarse para poder formar parte de algún programa, de entrar en algún programa. Al ser un proyecto que no es de artes escénicas, es de transporte, me ha pasado desde lo personal de moverlo, no cuadra a veces en uno, pero por ejemplo, dentro de los programas que vos pasaste, los programas que son para artes plásticas, se puede hacer una presentación para aplicar, para obtener, por ejemplo, la pintura, para, en el caso que el proyecto ya no alquile, sino que tenga unidades propias, para intervenir. Por otra parte, así como se hizo la alianza con el festival La Plata Baila Tango, se puede hacer una presentación, porque el Bondi, por más que se desarrolla en la ciudad, tiene una idea federal de llevar el tango fuera de Buenos Aires. De hecho, uno de los viajes que se hizo fue a La Plata. Entonces se puede hacer una presentación conjunta con el Festival La Plata Baila Tango, como ya se hizo en su momento, para hacer el medio de transporte que lleve gente de Buenos Aires a La Plata, específicamente al festival, y pedir el subsidio para costear eso. Sí, en cultura solidaria se puede pensar en trabajar con escuelas, llevando... Sí, me parece que sí, que pueden mirarlo de nuevo, y creo que algún programa el programa que tenía, todos los programas que tienen que ver que especifican que son para espectáculos para toda la familia, para la cultura, para incentivar la cultura local. Entonces, bueno, me parece que ahí, o sea, si ustedes entran por esto de la cultura local, es un buen punto, porque lo que ustedes están planteando es una actividad que tiene que ver con defender una cultura local tradicional y genuina de nuestra ciudad. Entonces, se me ocurre que pueden volver a mirar los programas como haciendo hincapié en eso, ¿no? El proyecto, una de las cosas que tiene es la escalabilidad. Entonces,
la idea que estamos pensando es ver de qué manera poder comenzar, ya no con la adquisición de un bondi propio, sino con el alquiler en exclusividad. Eso permite tener que el bondi no lo va a pintar porque no es propio, pero sí se puede hacer un ploteo. Y una vez que tiene eso, el bondi tiene un funcionamiento pensado en dos partes. El de la noche, que es la que genera la parte rentable, y a su vez una contraparte social por la tarde, donde los artistas que durante la noche trabajan en el bondi puedan hacer clínicas. Entonces sí acá hacer un trabajo de territorio y de repente a través del bondi llevar el tango a los barrios, sea tanto esto, cargar el bondi milonguero hacia una escuela de tango llevando chicos, o al inversa y poder llevar dentro del bondi por ejemplo, una orquesta a un territorio o a un barrio donde se haga una clínica de tango y donde se den clases de baile. Tiene varias aristas, el tema es por dónde empezar y cómo lograr el financiamiento para el punto inicial de rodar el proyecto en el sentido literal y literario. Bueno, me parece muy bien, me parece muy interesante este proyecto. Disculpe, a veces me cayó un poco el sistema y estuve ausente, pero lo escuchó Sofía y yo estuve grabando. Sí, igual está grabado, Fede, así que después se está grabando, entonces después cualquier cosa pero igual ellos nos van a mandar escrito, así que lo vamos a poder leer. Bueno, dentro del proyecto, de los antecedentes, en el año 2013 yo desarrollé y trabajé el proyecto en el mundo de las ideas y me convocaron para ser orador en una de las charlas CDX, Avenida Corrientes. Está el link, es una charla de 7 minutos, donde hay un desarrollo con la narrativa que tienen todas las charlas CDX, que es un poco de storytelling, contar un cuentito, pero está el desarrollo con diapos y presentación del proyecto en general. Bueno, bárbaro, ponelo ahí en lo que nos mandes el enlace. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, por supuesto. ¿Se escucha bien? Porque subí el volumen. No, que como antecedente me acordaba de hace muchos años atrás, Volkswagen había donado una camioneta a un grupo de artistas plásticos para desarrollar las actividades por diferentes lugares del país. ¿Se acuerdan de ese proyecto de la donación de camionetas por parte de Volkswagen? Fue muy conocido. Pero es un proyecto más, hace más años, hace como 10, 12 años. Era un proyecto que llevaban para clases de pintura, que llevaban primero fueron a Córdoba, después fueron allá a Jujuy. Sí, me acuerdo bien del proyecto. Sí, yo creo que algunos años más. Yo era joven, mira. Me acuerdo cuando me lo comentó usted en una de las clases. Y hay uno parecido, que lo llevan adelante unos amigos, perdón que hable de Santiago de Chile, pero trabajo mucho, o sea, que compraron un camión y lo levantaron un poquito, hicieron un escenario, entonces ellos se los venden a las comunas. Entonces hacen una primera etapa todo de tango, músicos, cantantes y baile, y luego hacen una segunda parte de stand-up, monólogos, teatro. Eso si quiere le consigo quiénes son. De hecho es Jorge Ali, que es un muchacho que es argentino que trabaja allá, y otro peruano, cantante de tango, que lo llevan adelante y los venden a las comunas, y eso está bueno. En su momento financiaba un poco la embajada argentina acá, se acompañaba, y yo pensaba, digo, la ciudad de Buenos Aires, de la zona del Ministerio de Turismo, puede, para que ustedes puedan llevarlo a otras comunidades, ¿no? Bueno, cuando yo lo presenté, yo desarrollé el proyecto dentro del programa de desarrollo emprendedor, después Buenos Aires Emprende, me invitaron a charlar y mi idea era generar un triunvirato entre el bondi milonguero como proyecto, el gobierno de la ciudad y el Buenos Aires Bus, a través de la empresa Rotamun, que es la que tiene el know-how del tema de los bondis turísticos. Eso, y la idea era, los bondis de Buenos Aires Bus usa de 9 a 19, dado que están ociosos entre las 19. Perdón, Marcos, perdóname que te interrumpa, pero me gusta esta charla, la pueden tener entre ustedes y después nos escribís
lo que tenga que ver con el proyecto, porque así todos los compañeros pueden presentar. Perdón que los interrumpa así, pero si no, si se van a generar muchas charlas como privadas que no tienen que ver con lo que queremos que presenten acá. La idea es que cada grupo pueda presentar lo suyo y después, no sé, total, pues son compañeros, pueden charlar lo que quieran y lo agregan al proyecto. Entonces, bueno, ahora le toca a las chicas Fabiana, Florencia y Florencia. Hola, ¿cómo va? ¿No querés arrancar? A ver, sí, la empieza. Bien. Bueno, esta plataforma es un espacio de creación e investigación en danzas y artes vivas. Se trata de un programa donde se generan encuentros colaborativos entre artistas que desean profundizar en la producción de materiales escénicos, pensamiento crítico y modos de hacer. El equipo de gestión y coordinación está formado por 3 personas que son Guido Diretti, Miguel Patiño y Jessica Zauniewski. Hay un equipo invitado, sí, el equipo de docente invitado varía según las inquietudes de cada grupo de residentes. La dirección anual del proyecto se divide en 2 ediciones, que constan de 4 meses cada una, y tienen encuentros semanales que duran 3 horas. La estructura interna del brote consta de las siguientes etapas. Por un lado está la presentación entre los residentes de sus proyectos, inquietudes, preguntas y demás. Por otro lado, encuentros germinales, se encuentran con 8 encuentros activadores a lo largo de la residencia, donde un invitado artista propone una práctica, una conversación, una investigación puntual participativa. Hay clínicas también a lo largo de los 4 meses, es decir, los tutores realizan como clínicas sobre el proceso creativo. Se examina el momento puntual donde se encuentran y se pone en práctica el diálogo, la discusión y la palabra de forma individual. Hay ensayos colaborados, esto significa que los residentes abren sus procesos creativos a los demás residentes para recibir sus deducciones, críticas y sugerencias. También cuenta con una apertura al público al final de sus 4 meses de residencia, y por último hay una publicación virtual de ensayos del proceso creativo donde cada residente cuenta su experiencia en brote y queda como testimonio. Bueno, el proyecto de brote comienza como una residencia presencial desde el año 2006 y continúa hasta la fecha. Actualmente lo hace en forma virtual. Como dije previamente, consta de 12 ediciones anuales y se han pasado como 200 artistas de diversas procedencias y formaciones. Si quieres decir un poco esto, es una organización cultural independiente que funciona desde 2016 y hasta el 2019 tuvo como sede el espacio del Centro Cultural Paco Urondo, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente, desde el 2019 hasta la actualidad, funciona en formato virtual y no cuenta con una sede fija. En cuanto a la comunicación, este grupo cuenta con el uso de redes sociales, Instagram, Facebook y tiene un blog también. Brote tiene, a través de estas redes se conocen las actividades propuestas, fechas de inscripción e información general sobre el espacio. Lo que hace Brote es contratar a un encargado de trabajar en las redes sociales, solamente para el mes de inscripción de esa plataforma. Lo que resta del año, por lo general, las redes son manejadas por sus 3 integrantes con publicaciones semanales. Brote tiene una presencia activa en las redes sociales, principalmente en Instagram, que tiene, 3.000 seguidores, hay más publicación en las historias y en los feeds. Facebook tiene también bastante actividad, pero bueno, Instagram es la que tiene más movimiento. Hay un blog también de Brote, pero no presenta mucha actividad, está más bien más parado, tiene una presentación, tiene como información básica sobre Brote y información sobre la convocatoria de este año. No sé si tienen que decir con el financiamiento. Dale, buenísimo. Bueno, Brote cuenta con 2 fuentes de financiamiento. Por un lado, desde el 2016 hasta la fecha cuenta con la financiación de las cuotas que pagan los residentes. En general tratamos de que sea una cuota económica, pero como en general son muchos, entre 20 y 25 personas que participan, ese es el principal sostén de la residencia.
Y por otro lado, como contaba, todos los años aplicamos a estos proyectos puntuales que en general no hay subsidios o programas que subsidien un proyecto que dure más de un año. Esto para nosotros es un problema porque todos los años tenemos que renovar el pedido de subsidios y hacer este tipo de variaciones entre, Prodanza, Fondo Metropolitano, no sé, mecenazgo, como ir variando porque no nos dan 2 años seguidos. Así que nuestra forma de financiamiento es mixta. Hicimos un FODA del proyecto en este momento actual. Algunas de las fortalezas es que está al ser un proyecto que está hace bastante tiempo en el ámbito de la danza contemporánea, está bastante instalado, es bastante conocido y está como legitimado como un espacio. Por otro lado, algo que fue una fortaleza fue que a pesar de todo, con todos los pros y los contras, pero pudimos trasladarnos al formato virtual y no discontinuar el proyecto. Otra de sus fortalezas es que desarrolla muchas alianzas con otros proyectos amigos o muy parecidos, proyectos independientes, que eso nos permite muchas obras o materiales que surgen en brote después puedan tener una circulación dentro del ámbito de la danza contemporánea más experimental. Como oportunidades, realizar más alianzas con proyectos, eso es una oportunidad que vimos también en lo virtual, que es realizar alianzas con proyectos que son de otras regiones o directamente de otros países de habla hispana. Que en eso estamos en este momento trabajando. Ampliar también el campo de acción de la danza contemporánea a las artes contemporáneas es también uno de los objetivos y oportunidades que vemos para un futuro de brote. Leo algunas más. Legitimidades, que en este momento su campo de acción es acotado, la danza contemporánea experimental en Ciudad Autónoma es bastante pequeña y por momentos sentimos que las personas que pasan por brote se agotan. Depende de esos ingresos no ganados, económicamente dependemos de las cuotas de los residentes, eso nos parece una debilidad, no logramos sostenernos con otros ingresos u otras formas de financiamiento. Y en este momento entendemos una debilidad esta no pertenencia a ninguna institución o organización mayor. El ser una organización pequeña e independiente en este momento nos está resultando una debilidad. Amenazas, que el proyecto no cuente con apoyos y subsidios, debe ser interesante para el campo de la danza, y tenemos ahora una amenaza actual que es bastante también como contingente, que ahora estamos tratando de volver a lo presencial y estamos como tratando de renovar la alianza con el Facu Brondo o buscando otro espacio que nos aloje como sede. La amenaza sería no conseguirlo. ¿Qué más? Estuvimos viendo los subsidios o los programas que habían puesto y decidimos, dos nos parecían los más oportunos. Uno es el mecenazgo, que en realidad no sé si lo había nombrado todavía, pero mecenazgo que pertenece a Impulso Cultural Ciudad, sobre todo porque es un subsidio dar más plata que otros subsidios del Impulso Cultural y nos ayudaría, por ejemplo, a sostener todo un año de la residencia Brote. Y después también gestionar cultura, que eso sí, lo había nombrado también otra compañera, que acabamos de postular a la primera convocatoria, que pertenece al Ministerio de Cultura, y nos interesaba eso porque el otro en realidad es un proyecto mixto, pero es un proyecto más de gestión que artístico. Y muchos de los subsidios de ciudad subsidian la producción artística. Entonces nosotros estamos como también en un borde, porque en realidad nosotros creamos el espacio, el lugar, la contención para que otros hagan sus obras. Entonces, en este caso, el proyecto Gestionar Cultura nos parecía muy oportuno para Brote. Bueno, muy bien. Está muy bien el proyecto, me gusta. Nos queda un grupo solo, que es el de Tomás, Victoria y Camila, que es la editorial de libros infantiles.
Dale. Bueno, nosotros elegimos Pequeño Editor. Pequeño Editor es una editorial de libros infantiles que se fundó en el 2002. Y es interesante porque cuando se fundó la editorial, además de un contexto de crisis económica fuerte, esto lo pusimos en el trabajo, como que es un momento en la industria editorial, sobre todo infantil, bastante particular, en el que, por ejemplo, no había libros, álbumes, ninguno en el país, y tampoco se estaba importando, sobre todo por una situación económica. Entonces, cuando Pequeño Editor empieza a desarrollar este casi nuevo género, que si bien claramente no lo inventaron, pero sí lo instalaron un poco acá, era bastante desconocido en las librerías, en el público, en los profesionales de la cultura, en prensa, como que hubo que haber un proceso de instalación de eso, y que ahora los convierte un poco también en referentes, ¿no? Como ahora habiendo pasado ya casi 20 años. La editorial está enfocada en niñas de 1 a 10 años y tiene 2 colecciones, una que es Primera Infancia y otra como libro informativo. Y está bastante dirigida a lo que es, por un lado, el fomento de la lectura. Ellos piensan mucho en la cuestión, por un lado, de la calidad estética y artística del libro como producto, y de la mediación que hay como entre el niño y el adulto, ¿no? Como que es quien no solo compra el libro, sino que en general también es el que está ahí acompañando el momento de lectura, el que incita eso. Entonces apela también a adultos, o sea, no busca solo interpelar a las infancias. Y después también otra cosa que nos parece interesante de la editorial es que tienen otras cosas además de la lectura, porque ellos piensan en el libro como un producto cultural dentro de todo lo cultural que se le puede ofrecer a los niños. Entonces tienen experiencias participativas, tienen producción audiovisual, actividades. De hecho, ahora en la pandemia arrancaron un campamento literario de suscripción gratuita, en el cual todos los días les mandaban actividades a los hogares por WhatsApp y por mail, con una actividad de lectura y después actividades alrededor de eso. Entonces está bueno como toda la propuesta, ¿no?, que tienen. Y respecto a también otra cosa que pasó es que los que fundaron la editorial se retiraron hace creo que 1 año y medio, y se reformuló todo el equipo, además se mudaron a otro lado. Entonces es como un proceso de reconversión de la editorial. Y nada, lo que es el financiamiento, lo que pasa es que la mayor, se sustenta en base a la venta de libros, ¿no? Como ese es su sustento básico. Y lo que es financiamiento tienen para algunas cosas particulares. Por ejemplo, que esto es algo súper común dentro de la industria editorial, que es que se subsidian traducciones. Por ejemplo, que el Instituto Oriano del Libro paga la traducción de ese libro particular, permitiéndole a la editorial tener como un rango o poder traducir libros que capaz que la traducción es cara, por ejemplo, del coreano o de otros idiomas. Después también trabajaron con el Fondo Nacional de las Artes para otro libro particular que salió creo que este año. Y para uno de los primeros libros que sacaron, tuvieron mecenazgo. Pero es eso, es como para libros particulares y para algún proyecto particular. Sí pensamos en la plataforma de Mica. De hecho, yo trabajo en otra editorial y la usamos un montón, sobre todo lo que es forma de negocios y eso, que permite ahí una unión con medios. Y también pensamos capaz que en impulsos de cultura, porque también la editorial tiene un montón de premios en cuanto a inclusión y trabajo con discapacidad. Entonces nos pareció que también podría capaz ir por ahí, pero la verdad es bastante complicado el tema de financiamiento para lo que elegimos también.
Sí, yo no sé, pero me parece que Puntos de Cultura es solo para entidades sin fines de lucro. No sé si es para una editorial. Me parece que ahí vas a tener un problema con prácticamente todos los programas que presentamos. Claro. Creo que más vas a tener que ir, sí, no sé, mecenazgo también, se puede hacer algo con los libros, pero es difícil cuando es una entidad que tiene fines de lucro, aunque sea una editorial para niños, lo que sea. Me parece que para financiamiento público es más difícil, ¿no? Sí, total. Sí, pienso que pero el punto de cultura seguro que no, pues no tiene nada que ver, o sea, puede ser, como decía recién Sofía, que puede buscar por el lado por ahí de mecenazgo, pero el punto de cultura seguro no tiene nada que ver con eso. No, también pienso que capaz podemos pensar algún proceso, por ejemplo, estas experiencias participativas que ellos hacen, que son, bueno, eran presenciales y como otras situaciones que no solo implicaban a la lectura, quizás eso sí se pueda pensar en otro tipo de financiamiento. Está bien, pero lo que pasa es que cuando vos pedís para cualquiera de estos programas, si vos te querés inscribir, tenés que poner cuál es la organización que se está inscribiendo. Entonces, si esa organización es una editorial comercial, ya no cumplís con el primer requisito. Ese es o sea, ustedes eligieron este proyecto, me parece muy bien, y bueno, tienen que ver qué formas de financiamiento se ajustan al proyecto que ustedes quieren llevar adelante. Van a tener que analizar de otra manera. Ahora, igual una consulta. Cuando decimos proyecto que queremos llevar adelante, ¿es como pensar un proyecto para la organización o es, por ejemplo, para cuando ellos publican ciertos libros donde podrían conseguir cierto financiamiento? O un proyecto particular llevado a cabo por la editorial, no somos la editorial, pero digo, pensar en un proyecto editorial. Siempre, Camila, ustedes tienen que centrarse en algún evento o actividad. Ustedes pueden decir, bueno, la editorial este año quiere editar 6 libros, o 2 libros, o 14 libros, y hacer 2 festivales, no sé, por decirte cualquier cosa. Pero ustedes tienen que tener en claro cuáles son las actividades que van a desarrollar, porque si no, no saben qué es lo que van a financiar. ¿Me entendés? Tienen que armar una especie de plan de negocios para un objetivo determinado. Claro. No, me preguntaba más si es sobre lo que la editorial hace, o es, por ejemplo, podrían hacer un festival, entonces pensamos en eso. No, pero no sé qué opinan Oscar y Federico. A mí me parece que si es una editorial, la actividad principal no puede ser un festival. Puede aparte de... No se puede presentar una nueva colección determinada y para lanzar la colección pueden hacer un festival, pero me parece no que la actividad principal no puede ser un festival. No, mira, Camila, vos tenés una empresa, ¿no? O una asociación, no sé qué formato tiene, ¿me recordás qué formato tiene la editorial? En verdad, hoy les consulté y son personas físicas, o sea, está todo a nombre de la persona que dirige. Bueno, o sea, eso quizás, o por ahí es una editorial que lleva adelante un monotributistas, por decirlo algo. No tiene una figura jurídica conformada. Bueno, lo que vos proponés sería algo así como un proyecto, o sea, por ejemplo, lanzar una línea de productos editoriales, buscar un financiamiento para eso por fuera de la venta de los libros impresos, como que tener dos caminos, o producir los bienes y los vendés, y con la venta solventás la producción en el mercado, o buscas un financiamiento, depende del tipo de proyecto que presentes, buscas un financiamiento público, pero ahí tenés que chequear las convocatorias, porque probablemente no puedas después vender los libros.
se tiene que tener otra finalidad. ¿Te acordás que cuando vino un año a hablar, un productor que hizo un libro por mecenazgo, nos contaba que él es un libro del barrio de La Boca, ¿no es cierto? Entonces, él después se los vendió o le hizo una tirada Prosegur, y entonces ¿te acordás que lo que le hicieron fue poner una sobrecubierta con el nombre de la empresa? Porque por mecenazgo ellos no podían tener fines de lucro. Entonces vos podés decir, bueno, dentro de ese editorial vamos a hacer un proyecto que es hacer una colección de libros que vamos a donar o que va a estar dirigida especialmente a familias de riesgo. Entonces, bueno, ahí podés conseguir, digamos, una línea de créditos o algo, porque ese editorial va a ser una actividad que no es el lucro. Pero lo que es importante que tengas en cuenta es que lo que ustedes eligieron no es una actividad performática, no es Baum Molly Bowen, es una industria cultural. Entonces es otro planteo. No es lo mismo. ¿Cómo? ¿Nos recomiendan cambiar de organización? No, yo creo que si les gusta esa, háganla, pero tengan en cuenta que es una industria cultural, no es el mismo planteo. Podríamos esperar para entonces ver el financiamiento privado, cómo obtener el financiamiento privado. Claro, yo lo que te puedo decir es esto: acá ustedes tienen que elegir. El proyecto es interesante. Pueden pensar en cómo financiar toda la editorial o cómo van a financiar como decía Sofía, un proyecto que puede ser una colección, que puede ser un grupo de libros traducidos en un solo idioma, no sé, seleccionar. Ahora, este es un caso típico de proyecto de industria cultural, o sea que es muy difícil que ustedes puedan conseguir para esto hacer entrar en alguna convocatoria de financiamiento público. Este proyecto tiene que pensarlo más en forma de financiamiento privada o colectiva. Y ahora va a venir Cassiari a hablar de eso. Claro. Ellos trabajan mucho con el financiamiento colectivo. Pero yo no lo veo que este proyecto, que parece ser un proyecto interesante, tenga guía de financiamiento público. Me parece que va o por el financiamiento privado o por el financiamiento colectivo. Claro, quizás cuando veamos financiamiento colectivo y tengamos la charla con Cassiari, van a tener muchas más ideas de cosas para hacer, porque realmente es interesante. Y es interesante también toda la cuestión de los editoriales independientes, pequeñas, y toda la problemática de las grandes editoriales transnacionales. O sea, es un proyecto muy interesante para tratar, pero lo que les decimos es que se metan en la cabeza que no es lo mismo que los proyectos que presentaron los otros compañeros, que son de artes escénicas. Así que bueno, pueden investigar otras editoriales pequeñas, qué líneas de financiamiento tienen, porque seguro que ninguna, es muy difícil mantenerse solo con la venta de los libros. Entonces bueno, quizás pueden investigar cómo hacen otras, no sé, suscripciones, esto, lo otro, ver. Cuando la charla con Cassiari, les voy a decir, me parece que les va a ser como muy estimulante, y bueno, no sé, me parece un ejercicio interesante también. Sí, lo único que tendrían que decidir si van a hacer el proyecto por toda la editorial o van a crear, comillas, un proyecto editorial dentro de la editorial. Digamos, a decirlo fácil, van a financiar, buscar financiamiento para toda la editorial o para una colección especial que saque la editorial. Y ahí vienen todos los problemas de puntos de venta y cosas así. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Las compras del Estado pueden contar como financiamiento? No, en este caso es financiamiento del Estado, pero de otra manera. Por ejemplo, en esto que les contó Sofía la vez pasada, hay el dinero puesto otra vez para un viejo proyecto que tengo siempre en los gobiernos kirchneristas, que es poner plata en la Dirección de Bibliotecas Nacionales para que cada una de las bibliotecas públicas haga su compra. Entonces, como ahora no se hace, porque antes se hacía en el día final de la Feria del Libro, como ahora se hace, habría que averiguar ahí en la Dirección Nacional de Bibliotecas
cómo se hace, pero es una plata que el Ministerio de Cultura le da a la Dirección de Biblioteca, y la Dirección de Biblioteca le da un porcentaje a cada biblioteca para que haga su compra de libros. Distinto es el caso de producir libros escolares, porque ahí entra el Ministerio de Educación, que compra libros escolares para las escuelas que son las más desfavorecidas. De los proyectos que vimos, los últimos dos, los programas que vimos la última clase, perdón, los últimos dos que tienen que ver con libros, uno es este que dice Oscar, de un refuerzo presupuestario para la CONAVIP, y el otro es para ferias del libro independientes. Entonces quizás esa también es una punta interesante, quizás ustedes podrían plantear como proyecto como algún tipo de feria del libro infantil alternativa a la feria del libro infantil gigante que se hace específica, temática, no sé, quizás ahí tendrían, o sea, como un proyecto que pueden tener una línea de financiamiento público y línea de financiamiento privado más fácil. No sé, es una idea que se me ocurre. Revisen lo que yo les mandé, está muy chiquito, pero si lo buscan a partir de los datos que yo les puse ahí van a encontrar qué es lo que ofrece ese programa. Son libros de texto de financiamiento público. ¿Libros de texto? De teatro. ¿De teatro? Y hay líneas literarias que dan INT, teatro y el... Pero esto es una librería, una editorial de libros infantiles, de lo que están hablando las chicas. Bueno, sí, bueno, no sé qué temática era. Bueno, Tendría que tomar un proyecto específico de la editorial. Y la otra vez, yo creo que hay muy poco que buscar por el lado del financiamiento público y mucho que buscar por el lado del financiamiento privado y colectivo. Pero veanlo ustedes. Perfecto. Sí, con eso tenemos más material para trabajar. Gracias. bárbaro. Sí, muchas Bueno, gracias. en la semana, como siempre, a partir, mándennos ustedes son el último grupo que habló, nos mandaron el texto que prepararon. Nosotros, por favor, envíenlo al correo o pónganlo en el foro, es lo mismo, y a partir de lo que conversamos hoy, todas las dudas o consultas que tengan nos hacen, yo no sé si ya está abierto, si no lo vamos a abrir, un foro que sea específico para estos trabajos, así nos hacen las consultas que necesiten. Y bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, nos encontramos por aquí el lunes que viene. Chao, gente, hasta el lunes. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.